Bienvenido al número 11 de nuestro estudio de la primera carta del apóstol San Pedro. Soy el doctor Leroy Lindsay y me da gusto poder saludarte hoy para concentrarnos. Ahora sí, vamos a ver si podemos terminar nuestro estudio del primer capítulo de esta preciosa carta de Pedro. Vamos a seguir con el versículo 22 al 25, ya que es algo que podemos decir es un pensamiento total. Leyendo otra vez de la Reina Valera, 1 de Pedro 1, del 22 al 25. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Volveremos a escudriñar las verdades de este texto, en especial en los versículos 23 al 25. Veremos uno de los temas que Pedro ha usado para enseñarnos sobre la seriedad de lo que es el Evangelio, especialmente en su contraste con la vana manera de vivir del mundo, lo que antes era la característica de nuestras vidas. La primera cosa que vemos es que dice, hemos renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Sería la secuencia. Y luego 2, que toda carne es como hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y en tercer lugar, este es el Evangelio que nos ha sido predicado. Estos 3 puntos que hemos encontrado una vez más. Hemos renacido de simiente incorruptible, dice Pedro, por la palabra de Dios, el Logos, que vive y permanece para siempre. Noten, por favor, el doble positivo, como por siempre jamás. Este es en realidad el origen de todo lo que el apóstol está explicando acerca de esta parte de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin el renacimiento no hay nada. Esta vida que gozamos es por su misma palabra, el Logos, el verbo, la razón y el propósito de Dios mismo en este mundo. Pedro primeramente dice que hemos nacido, pero no ha sido de simiente corruptible, como dice, o sea, no de nada de este mundo. Parece que estaría citando el Evangelio de Juan, cuando el apóstol amado declara que hemos nacido, recibido a Jesucristo, quienes creemos, los que creemos en su nombre, hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no hemos nacido, dice, de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Eso viene del Evangelio de Juan, capítulo 1. Notemos el contraste entre lo que Pedro dice que es la simiente corruptible, por la cual nacemos como hijos de nuestros padres humanos terrenales. Y el segundo nacimiento dice que es por la simiente incorruptible, por el cual tenemos lo que Jesús usó con Nicodemo, nacer de nuevo. Es una bendición haber nacido por primera vez, claro, y tener la vida que Dios nos ha dado, pero es una bendición, podemos decir, hasta mayor haber nacido de nuevo. Y como se ha comentado, ninguno puede decir que es cristiano, que no ha nacido de nuevo. Esta es la entrada, el comienzo, la causa de todo lo demás. Sin el nuevo nacimiento no hay la menor posibilidad de conocer la verdad del resto de este pasaje.
Y la palabra que vive y permanece se ha visto como la doctrina viva del Evangelio, que es el poder de Dios, como Pablo dice en Romanos 1, para salvación de todo aquel que cree. Este es el poder que transforma nuestras vidas y que el mundo necesita más que nunca. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, dice Pedro, citando de Isaías 40. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra, el rema del Señor permanece para siempre. El contraste con la vana manera de vivir de este mundo hace resaltar la verdad que la vida que tenemos en Cristo es como cuando el joyero pone el diamante sobre un terciopelo negro para resaltar aún más el brillo, la claridad y el color que destella la joya. Y es así al final del capítulo 1 de 1 de Pedro. Es la vana manera de vivir de la cual nos ha rescatado la sangre de Cristo. Y no habla meramente de esta vida terrenal. Toda carne en realidad comprende las actitudes, la filosofía, la perspectiva mundana, los mejores planes de los hombres, los sueños de los ricos ahora de poder pagar por un vuelo al espacio solo para poder mirar a planeta Tierra de unos 106 kilómetros de altura. Todos los logros, por buenos que sean, benéficos, altruistas e inteligentes que hayan sido, todo esto se terminará. Toda carne es como hierba. Este contraste es con la palabra del Señor, lo que Él ha declarado, su lección, sus promesas, etc. Pero cuidado, no hay que tener mucho interés en la diferencia entre rema y logos. Todo lo que se escucha en internet sobre el rema de Dios, no hay que creerlo. Sí es cierto, rema es un término más específico que logos, pero todo lo que se ha dicho sobre el poder de rema del Señor no es cierto. Su palabra no tiene ningún poder cósmico, no tiene ningún poder mágico. El poder de la palabra de Dios es Dios mismo, su verdad y su voluntad que se expresa en esa palabra. Cuando decimos que alguna palabra que decimos que tiene efecto o que puede nutrir o puede destruir, entendemos que no es la palabra como si fuera una saeta que estamos tirando a la persona, pegando, hiriendo a la persona que escucha. El dolor, el daño de una palabra o la construcción, el ánimo de una palabra es el efecto de nuestro propio espíritu. La palabra sí tiene poder, pero solo el poder que uno le da. Y finalmente aquí en este pasaje vemos, este es el evangelio que nos ha sido predicado. Los profetas del Antiguo Testamento predicaron esta misma palabra, este mismo mensaje. Notemos el uso aquí otra vez entre logos y rema. Pedro claramente liga la profecía del Antiguo Testamento con el evangelio que sus destinatarios habían escuchado y el cual habían creído. Y ahora cambia el término logos y usa logos en lugar de rema. Por un lado, nos daría la idea de que en ciertos contextos los dos vocablos pueden ser sinónimos. Y al ver en especial todos los contextos y uso de logos, será una conclusión con bastante certeza. Aquí no hay que hacer mucha diferencia, como hemos dicho, entre las dos palabras. En los dos casos se trata de la doctrina verdadera acerca de Cristo, y esta es la palabra que hemos escuchado, la palabra que da vida. Ahora, permíteme una observación más. Hemos notado en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una estructura hebraica de organizar una serie de verdades relacionadas como causa y efecto, pero con un orden
inverso. En lugar de ponerlo como causa y efecto, se concentra primeramente en el efecto y luego se menciona su causa. Es de efecto a su causa o hasta de efecto a causa y luego se extiende a los últimos resultados. Sería como decir, en lugar de AB, veríamos BA, o en lugar de ABC, seríamos encontrar BAC. Permíteme demostrarlo con unos pasajes de los Salmos y Proverbios. Por ejemplo, en Salmos 73, versículos 2, 3 y 4, dice Asaf: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, etcétera. Observando lo que pasa en la vida de los impíos. El punto primero en la secuencia es en realidad ver la prosperidad de los impíos y tenerles envidia. El efecto de eso en su vida es que por poco se resbala, casi se deslizan sus pies. Y luego sigue explicando eso de la prosperidad de los impíos. La causa está en el versículo 3, no en el versículo 2. Luego, por favor, otra mirada, una mirada rápida a Proverbios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Hablando de la sabiduría, Salomón le dice a su hijo: te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza. El efecto deseado es ser honrado por la sabiduría. Para ver eso, hay que abrazarla. Y la consecuencia es: te coronará con adorno de gracia. De nuevo, el escritor lo escribe en el orden B, luego regresa a A y luego sigue a C. Nosotros lo entendemos mejor si lo vemos a B, C. Un proverbio más. La advertencia acerca de aborrecer la sabiduría en Proverbios 1, 28 al 31. En los versículos 20 al 27, Salomón dibuja un cuadro como la sabiduría, como es una mujer que clama a la gente descuidada, que la aborrecen. En el versículo 28 dice, describiendo el efecto, dice: entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Luego en el versículo 29 y 30 señala la causa: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Y luego seguimos en el versículo 31, que describe las consecuencias de esta actitud. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. Otra vez lo analizamos como BAC, o sea, 2, y luego regresa a 1 y luego finalmente al punto 3. Y hay muchos más de la secuencia sencilla de BA, de 2 a 1, de efecto a causa. Puedes encontrar muchos de estos en Proverbios 11, con la palabra porque, que identifica la causa o el origen de cada observación. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con 1 de Pedro? Gracias por la pregunta. Podemos encontrar una secuencia similar en los versículos 22 al 24. Pedro empieza con un efecto, el corazón purificado. Sigue con su resultado, el poder amarnos entrañablemente, pero termina con la causa, haber nacido de nuevo. Entonces, sí, es una secuencia BCA. BCA comienza con el segundo y luego tercero y luego regresa al principio. La causa o requisito de todo es nacer de nuevo, como ya lo hemos comentado. Es la base de todo. Sin esa primera gracia no hay nada. Todos tenemos que nacer de nuevo. Como resultado, podemos ver el corazón purificado y el poder amarnos así como Dios espera. Una evidencia de esto es en la gramática, en el texto griego. Podemos ver la cláusula que se ve más clara en la versión antigua de la Reina Valera, con las palabras que introducen la idea habiendo purificado.
Y luego en el versículo 23, siendo renacidos. Entonces vemos que el poder amarnos de la manera que el Señor requiere y es enteramente posible porque sale naturalmente de su mismo poder divino operando en nosotros. Nacemos de nuevo, luego se nos purifica el corazón y así podemos amarnos entrañablemente. Queremos obedecer el mandato de amarnos entrañablemente, con fervor. Y nos damos cuenta que un corazón purificado del pecado es necesario para poder amarnos así. Pero purificar el corazón aún tiene su propio requisito, su propia condición previa, nacer de nuevo. Bien, gracias por aguantarme toda esta explicación. Espero que no te hayas confundido más. Pido que de alguna manera te sirva en tu conocimiento de la palabra de Dios y su vida en nosotros. Hasta nuestra próxima sesión en el estudio de la primera carta de Pedro, con cuando por fin planeamos avanzar al capítulo 2. Soy el doctor Leroy Lindsay y estoy orando por la gracia plena del Señor en la vida, en tu vida, por medio del rescate total del pecado y la victoria que es nuestra en Cristo. Si estos estudios te han sido de bendición, solo te pido que hagas clic en el like y también si no te has inscrito como suscriptor, te invito a hacerlo. Nos bendice ver que el grupo ya supera 160. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.